con Javier Camarena. Un gusto, un placer, un orgullo para nosotros estar contigo hoy. Igualmente un gustazo. Y cumples años ahora ya pronto, el 26, ¿no? Sí, la próxima semana. Y yo cumplí ayer, así que bueno. Estas son las mañanitas ¡Wow! que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, Ileana, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Wow! Bravísimo. Gracias, Javier. Pues, musical siempre fui. Ya cantaba, yo dirigía a este coro, o sea, ya era algo que yo sabía que si aplicaba para canto, tenía mucho mayores posibilidades de entrar que si aplicaba a piano o guitarra. Ok, porque lo canté. O sea, yo fui a lo seguro. O sea, yo quiero estudiar música, voy a eso, y mi idea en ese entonces era, pues estudio un semestre, igual ya estando dentro me cambio a otra carrera, o pido llevar las dos, así. ¿Y el género de música que escoges en ese momento, tenías algo en la cabeza ya? Pues yo quería ser cantante católico. Pero que yo tuviera idea del para qué y de qué es lo que hacías o tu campo de trabajo cuando estudias canto, no tenía ni la más remota idea. Yo entré completamente en blanco a confiar ciegamente en lo que me dijera mi maestra. No tenía idea de ópera, no tenía idea de oratorios, de música sacra, no tenía idea de música coral, no tenía idea de nada. Cada instrumento es una carrera distinta, cada instrumento. La carrera de piano lleva por lo menos 10 años, y estamos hablando que es 10 años de inversión. De dedicación. Y de dedicación en el que tienes que, por lo menos, o sea, aquel pianista que quiera realmente destacar en su área, tiene por lo menos que dedicarse entre 6 y 8 horas al día a estudiar su instrumento. Aparte ir a la escuela y sacar sus materias de tronco común como solfeo, armonía, contrapunto, apreciación musical, historia de la música, que es toda la parte teórica, o sea, no nada más de que digo, ay, canta bonito, llego y me echo mis canciones de mariachi, No, o sea, no. hay algo de por medio. En el caso del canto, la carrera es de entre 8 y 10 años también, pero estamos hablando de que ya desde que empiezas estás con miras a una especialización. Claro. O sea, dentro de mi tronco común de materias, pues era solfeo, armonía, todas estas que te mencioné, conjuntos corales, taller de ópera, piano complementario, ensambles, todas estas materias son las que te van conformando como músico y como artista. Mi primera clase fue de únicamente cómo respirar. O sea, únicamente cómo respirar para cantar. Y ese era el ejemplo de mi maestra. De hecho, si quieres saber respirar, si quieres saber cómo respirar para cantar, ve cómo respira un bebé cuando llora. Tú no tienes por qué cansarte a la hora de cantar. Obvio, sí hay un relativo cansancio porque es un esfuerzo físico. Dice, pero un bebé puede estar llorando horas y lo vas a escuchar de aquí hasta... A menos que esté aislado, ¿no? De ruido, sí. Pero lo vas a escuchar a 3 departamentos de acá. Qué buena está esa explicación de la maestra. Desde que yo empecé la carrera de música, cada semestre tuve notas laudatorias por rendimiento académico y por siempre buenas calificaciones. O sea, yo llegué ahí a donde tenía que estar. Y es la única etapa de mi vida en la que he tenido las mejores calificaciones. La única. Es cierto, la carrera de música es extremadamente difícil.
por lo que te requiere el tiempo e inversión, la inversión de tiempo en los estudios. Y aún así, tú terminas la carrera y eso no te asegura que vas a tener un lugar en el que puedas tener una gran carrera, en la que seas reconocido. Claro. Pero o sea, yo no puedo, pero vaya a afirmar, no hay un músico que se muera de hambre. No hay un músico bueno que se muera de hambre. La última discusión que tuve con mi mamá al respecto, ya cuando estaban conscientes de que yo iba a estudiar música y que ya había dejado la ingeniería, era, ¿y qué vas a hacer cuando termines? Te vas a morir de hambre. Eso. Vas a acabar barriendo las calles. Borracho. Le dije, sí. En cantinas cantando. Tal vez, pero pues voy a ser feliz. Pues este es un buen mensaje para dar, fíjate. Y esto que estás diciendo es un aliento para cualquiera que tenga ambiciones musicales o sentido y emoción por esto, ¿no? Y déjate la musical, o sea, en cualquiera de las artes. Sí, y claro. No es fácil destacar, pero los sueños seguirán siendo sueños hasta que no hagas algo por realizarlos. Entonces, hay que trabajar, y en este caso yo tuve que enfrentarme en un principio a mi propia familia, que no estaba de acuerdo con que yo estudiara música. Tuve que romper con ese tabú que te meten en la cabeza de que te vas a morir de hambre. A mí no me importaba. Creo que la vida es demasiado corta como para no hacer lo que te apasiona y ser una persona infeliz. Sí hay momentos en los que te puede un poco tal vez la presión y en los que necesitas parar para respirar. Pero no es un parar para decir ya no quiero, es un parar para agarrar vuelo. Y para mí, o sea, incluso ya empezando a estudiar y ya estando en esta carrera de música, me reprobaron en canto, me reprobaron en taller de ópera, o sea, no lo tomo como fracasos, son como enseñanzas. De que hubo comentarios de que cantaba feo, de que mejor estudiar otra cosa, de que maestros igual que te no podían servía, desalentar. y eso los hubo. Esas cosas te afectan en la medida que tú las dejes entrar en tu corazón. Yo creo que mucha gente se imagina que el camino al éxito va así, ¿no? En una línea recta, así como que para arriba. Y no, o sea, da vueltas. Y es como una montaña rusa, ¿sabes? Que de repente baja y subes y das otra vuelta acá y de repente hay un bache que tienes como que medio brincar y a veces te caes y luego y esto. Pero lo importante es hacia dónde tienes puestos los ojos. Importa mucho, pero viene la otra parte, en la que debes de tener los pies bien plantados en la tierra. Porque o sea, no está bien cimentado lo que estás construyendo. Te estás adelantando, estás pisando en falso. Y para esa parte la humildad es algo que debes de tener siempre. Desde que empecé mi carrera, siempre, y es algo que yo lo digo, siempre va a haber alguien que sepa más que uno. Y en todas las oportunidades que he tenido de trabajar en todos los teatros, y no nada más, o sea, hablando en la cuestión de ahorita que trabajo en los teatros de Europa y con los, o sea, desde el primer momento en que yo tuve la oportunidad de pararme en un escenario era aprender, del que estuviera de director de escena, del que estuviera de director musical, de los que estuvieran a mi lado como colegas, de todo puede uno aprender. Y solamente así yo creo que puedes crecer. Cuando yo tomo la decisión de realmente dedicarme a la ópera digo, ya entrado en la carrera, ya como en el cuarto año de los estudios, entre los 22 y 23 años. El caso de la música clásica, el caso del canto operístico, es aprender cómo potencializar el recurso vocal y
y hacer uso de este como para enfrentarte a un teatro como el Metropolitan, que es para 3.000 personas con una orquesta de 60 músicos y tú cantando solito en el escenario sin un solo micrófono. Y tienes que llenar todo ese espacio. Italiano se da en la escuela y de ahí francés y alemán se va al centro de idiomas de la universidad. En mi caso yo seguí estudiando italiano de forma privada como 2 años todavía. Francés me hubiera gustado estudiarlo más, que es el que tengo todavía así como en la lista de pendientes. Y bueno, el alemán ya tengo 10 años viviendo en Suiza y es parte de los idiomas oficiales, Wow. entonces ya digamos que ya lo entiendo y ya me defiendo. El box tiene categorías, ¿cierto? Uh-huh. No sé, Peso. mini mosca, Pluma, hasta el peso completo. welter y peso completo. Entonces, dentro de la ópera y el repertorio de la ópera, tienes en la voz en mi caso, en la voz de los tenores, tienes un peso. No todo tenor va a cantar todas las óperas. Claro. ¿Por qué? Porque cada una de las óperas va Tiene siendo, una especialización. va siendo para el mini mosca, va siendo para el welter, va siendo para el peso pesado. Si el mosca se quiere poner a cantar óperas del peso pesado, no la va a hacer. Porque no le va a dar la voz y tarde o temprano truena. Empieza con un entrenamiento general. Para ese. Con un entrenamiento general. Y después, de acuerdo a las características de tu voz, entonces vas especializándote en cierto repertorio. Y esa es la forma en la que hoy día selecciono mi repertorio, como yo creo que como aquellos que van levantando pesas y van fortaleciendo músculos y cada vez van buscando levantar más peso. Conforme se va desarrollando la voz, conforme van madurando y el aparato vocal también va teniendo su desarrollo natural, las posibilidades del repertorio se van ampliando. O más bien dicho, el espectro va cambiando. Okay. ¿No? Yo inicié mi carrera cantando este repertorio belcantista que pertenece al peso ligerito, y ahorita quiero ir a ese mismo periodo, pero que vaya a un peso un poquito más lírico. Verdi en sus óperas, digamos, dramáticas y de madurez, van entre ese peso pesado y un peso como el que estoy yo ahorita. Hago mi debut ya el próximo año, en abril, en Barcelona. Estamos hablando que es un proceso que pues, yo inicié la carrera en el 2004 y es ahorita 13 años después en los que digo ya, bueno, creo que puedo. Siguiente peldaño. Sí. El periodo belcantista es algo que no pienso tampoco dejar de lado. O sea, hay muchísimo repertorio todavía que puedo abordar. Ahorita pues, está Don Pasquale, pero está el Elixir de Amor, está Lucia de la Mermur, está ahorita aquí hice La Sonámbula, voy a hacer Puritanos, La Favorita, las óperas serias de Rossini, que también requieren de un tenor un poquito más con más punch que la voz ligera típica rossiniana. Entonces voy a hacer Semiramide aquí también en el Metropolitan. Hay un repertorio muy amplio antes de pensar en hacer una transición completa al repertorio verdiano, por ejemplo, del cual pues, no sé si en algún momento de mucho mayor madurez pueda pensar o aspirar de ese repertorio, que te digo también me gusta mucho, pero si algo que he hecho desde un principio es ir a paso seguro y bien plantados los pies para, en la medida de lo posible, no tener resbalones.
El bis es algo que, bueno, los encores, como ha sucedido acá, es algo que nace, o sea, y nace del público. Si tú vas a una obra de teatro, que al final de cuentas la ópera es una obra de teatro musicalizada, si tú vas a una obra de teatro y te conmueve mucho una escena, igual y arrancas aplausos del público, pero difícilmente te van a decir repite la escena, porque es un momento mágico y único de la obra. ¿Qué pasa con la ópera? Que lo que potencializa todo es la música. Y el público se emociona muchísimo y siempre quiere volver a escuchar algo. Digo, no siempre, pero cuando es el caso del encore, quiere más, o sea, quiere volver a sentirlo y volver a escucharlo. Sí, es que es muy especial. Y sí, es algo muy especial, se da, y en el caso o sea, no es que se prepare, pero sí se previene. Para empezar, la voz. Luego, que toda la gente que está alrededor esté consciente de qué es lo que va a pasar. Sí, ¿por qué? Porque hay movimientos de escena, porque hay movimientos de escenografía, y que la misma orquesta debe saber qué va a hacer, si va a seguir adelante y si va a repetir, de dónde va a repetir. O sea, no es preparar, pero es prevenir. Y aquí en este caso, ahora que regresé a hacer estas funciones de Don Pasquale, pues es algo que se esperaba desde la primera función. Es una energía muy particular que desprende el público en ese momento. Nunca tuve propiamente una clase de actuación, ni talleres, ni nada. O sea, tuve unos maestros que medio daban algunos tips y ponían algún ejercicio, pero un maestro de actuación en forma, que me enseñara técnicas de actuación, que me enseñara dominio escénico, qué sé yo, lo que se estudie para ser actor, nunca lo tuve. Y yo aprendí sobre las tablas y sobre la marcha ya. Y creo que ya lo más trascendental para mí fue ya cuando me fui a Zurich. Yo quería estudiar con Francisco Raiza y él estaba dando clases en el taller de ópera para jóvenes cantantes de la ópera de Zurich. ¿Ya te había dado clases antes? No, yo a él lo conocí cuando gané el concurso Carlo Morelli en Bellas Artes en el 2004. Y él estaba ahí en el concierto final, entregó los diplomas y ahí fue donde nos conocimos. Una muy querida amiga mía, Rebeca Olvera, que se había ido ya un año antes a Zurich. Ella llega y me dice, ¿sabes qué? Tienes que pensar en irte y te tienes que ir. Porque es que ya es un buen teatro, no hay tenores que tengan y que hagan el repertorio que tú estás haciendo con la calidad que tú lo haces, tienes que irte. Con un ejercicio que hizo un día la que nos estaba ahí coachando, la maestra con la que me tocaba, fue como de repente como que quitarme un rebozo, ¿sabes? Porque al final de cuentas eso es lo que yo creo que es la base. O sea, quitarte toda inhibición y decir, o sea, al final de cuentas este es mi trabajo y yo tengo que encarnar a otra persona que tal vez pueda ser muy, muy parecida a mí, como puede ser completamente diferente a mí. O sea, ese miedo al ridículo y al que se rían de ti o que te opinen, que te señalen, o sea, eso en actuación es algo que te tiene que valer un cacahuate. Yo ya llevaba 2 años trabajando en México. Entonces había, cantar. Ya había hecho mi debut en Bellas Artes en el 2004 y de ahí siguieron otras 4 producciones de ópera que hice. Trabajaba mucho con Enrique Patrón de Rueda haciendo conciertos.
Entonces ya trabajaba, ya hacía conciertos, seguía yo trabajando. Digo, yo vivía en Guanajuato, entonces seguía trabajando con grupos que tocaban en misas y los otros que tocaban también en fiestas. Entonces, pues ya tenía yo así como que un guardadín, pero pues sí lo difícil viene cuando pues me voy para allá. Porque para empezar no me podía llevar a mi familia. Trato de dormir bien, eso es lo principal. Eh, Tomar mucha agua, siempre estoy tomando líquidos para tener siempre bien hidratado todo el aparato de fonación. Y sí, o sea, un día antes procuro en la medida de lo posible estar relajado, hablar lo menos posible. El día de la función pues trato de hacer un día normal, o sea, desayunar, como temprano. ¿Cambia tu alimentación en algo cuando vas a cantar? Ha cambiado la alimentación en general, sí, por cuestiones más de salud en general que por otra cosa. Y de lo que yo me tengo que cuidar es del estómago, precisamente, o sea, para evitar lo más posible el reflujo. Bueno, el cambio de repertorio es algo gradual y es algo que voy organizando ya muy consciente de mis posibilidades vocales. Ahora mi carrera sigue siendo muy incipiente. O sea, si tomamos en cuenta que mi debut internacional fue en el 2007 en Zurich. En Zurich. Estamos hablando que apenas van 9 años. Y en el que en los últimos 4 años las cosas se han dado de una manera bastante vertiginosa. Ahorita todos los proyectos que llegan son proyectos que me interesan mucho y que me ayudan a seguirme desarrollando y seguir creciendo. Entonces, yo quisiera llegar a un punto en el que tenga realmente que la posibilidad y la facilidad de decir, esto lo canto, esto también lo canto, y esto lo canto, y esto lo canto, y ya no voy a cantar más. O sea, estoy hoy escoger y tener tiempo para mí. Y que los proyectos en los que participo sean como parte muy integral, o sea, y que tengan una dirección tanto de crecimiento como artista, como de impacto mediático, o sea, que tenga una estructura mucho más clara. Ahorita las cosas se van dando y voy organizando, digamos, mi agenda respecto a lo que quiero hacer ahorita en cuanto al desarrollo de mi repertorio, pero no hay esta parte estructural. Cabe mencionar que lo que va en el mercado discográfico hoy día, las 3 han sido producciones mías, en colaboración con Carla Sarmiento, que es con quien estoy trabajando ahorita en México. Pero todas han sido producciones propias. Y hoy, o sea, hoy yo no tengo las posibilidades económicas de solventar el gasto que implica hacer una grabación de áreas con una orquesta, porque es muy caro. Sí, me imagino, porque ofertas no hay. Llegarán, O sea, si llegarán, te doy de aquí a mañana, llegarán y serán muy bienvenidas, de verdad. Pero sé que es algo que ya está haciendo falta en mi carrera.
Hay una urgencia, y es algo que yo he venido insistiendo ya desde hace unos años en México, que no es fácil, debo decirlo, pero hay una urgencia por hacer una creación de nuevos públicos. Hay esfuerzos, sobre todo de iniciativa privada y gente que, o sea, las becas hay algunos becarios de FONCA o de que se dedican a este tipo de actividades, de llevar conciertos o óperas adaptadas para niños a las escuelas. Pero la ópera de Zurich, óperas en España, hay espectáculos exclusivamente para niños, reducciones de una ópera que dura 2 horas, la hacen en 1 hora, claro, con los highlights y con una dinámica que diferente, es más o sea, que se digiere más rápido para los niños.